también usan algoritmos de IA para segmentar un poco la información de grandes volúmenes de datos para poder proporcionarnos al usuario la información que sea de su interés. Estos son algunos ejemplos de qué tan rodeados estamos de cosas que aplican o usan algoritmos que están dentro de la inteligencia artificial. Bueno, entonces, de manera formal, ¿qué es la inteligencia artificial o IA? Pues en términos simples, la IA es dar a la máquina la capacidad de imitar la inteligencia humana con la finalidad de realizar tareas específicas. Estas tareas pueden ser para los humanos muy triviales. Por ejemplo, clasificar una serie de fotografías de perros y gatos para nosotros es muy fácil. O identificar rostros en una fotografía, en una imagen, para nosotros es fácil. O clasificar o agrupar fichas de colores, diferentes colores, en las que más se parecen, también para los humanos es fácil. A la IA le cuesta más, pero a nosotros los humanos realizar estas tareas pues son triviales, ¿no? Y otras tareas que ya no son tan triviales para nosotros, pero de hecho son muy complicadas para nosotros realizarlas, y para la IA no tanto, o en eso están, es, por ejemplo, encontrar patrones en una imagen, en una secuencia de números o una secuencia de letras. Entonces, también predecir cosas a partir de un conjunto de datos entra dentro de la cuestión de encontrar patrones que nos ayudan a resolver problemas complejos, como predecir, por ejemplo, acciones en la bolsa de valores, o, por ejemplo, yo en mi tema de doctorado, yo quiero encontrar nuevos virus, entonces a partir de secuencias de proteínas, que son secuencias de letras, que representan aminoácidos, que forman proteínas, aplico algoritmos de inteligencia artificial, específicamente de deep learning, para encontrar patrones con un sentido biológico con el cual pueda resolver la tarea de encontrar nuevos genomas virales. Entonces, esta tarea a simple vista, un humano no puede resolverla, pero técnicas como deep learning, que están dentro de la inteligencia artificial, sí pueden resolverlas o tratar de resolverlas, ¿no? De alguna forma. Entonces, el desafío de la inteligencia artificial es resolver tareas que son fáciles de realizar para las personas, pero son difíciles de describir de manera formal. Bueno, es importante hablar de la inteligencia artificial. Bueno, no podríamos hablar de la inteligencia artificial sin hablar primero de quién fue Alan Turing. Aunque el término de IA o inteligencia artificial aún no existía en los años, en el 35, por ejemplo, que fue donde empezó Alan Turing a desarrollar cosas variadas, ¿no? Que tenían que ver también con IA. Sin embargo, las ideas de Alan Turing demostraron tener una profunda influencia sobre el campo del que ahora conocemos como IA. Alan Turing fue un matemático, criptógrafo y científico que en el año 53 describió una máquina de computación abstracta con memoria ilimitada que puede operar gracias a un escáner que se mueve hacia adelante y hacia atrás a través de la memoria. Esta máquina se llama, o la pueden encontrar en internet, ¿no? Para entenderla mejor, se llama la máquina universal de Turing. Y esta sigue una serie de instrucciones grabadas. En su trabajo, Turing describe un concepto de memoria almacenada que tiene implícita pues, las posibilidades de que la máquina opere de forma autónoma. Entonces, de esta manera, la propia máquina podría modificar o mejorar su propio código. Entonces, las computadoras actuales no son más que una versión evolucionada de la máquina de Turing. Entonces, por esta razón, Turing es considerado el padre teórico de la computación y de la inteligencia artificial. Entonces, otro punto importante es de las aportaciones de Turing fue el test de Turing,
o juego de la imitación que propuso en el año 50, con el fin de resolver la incógnita de que si una máquina pudiese pensar. Entonces, por cierto, este artículo está muy interesante y toca temas como la objeción de la IA, las contesta, de hecho, en el artículo. Y les recomiendo leerlo si les llama la atención. Está muy interesante. Entonces, la prueba basada en la idea de la interacción verbal, o sea, el test de Turing, consiste en que, por ejemplo, vemos a la persona de en medio que debe de mantener una conversación por medio de una interfaz y un teclado con un sistema inteligente artificial, que sería este que tenemos aquí de este lado, y del otro lado con un humano. Y la persona de en medio debe de descubrir cuál es el humano y cuál es la máquina. En este caso, tanto la IA como el humano se les permite contestar algunas preguntas de forma, o sea, se les permite mentir en algunas preguntas que el interlocutor o la persona de en medio les esté preguntando, ¿no? Si la persona no es capaz de distinguir, identificar con una probabilidad superior al azar quién es el humano, entonces podrías decir que la IA posee inteligencia. Cabe destacar que ninguna máquina en aquel entonces logró superar esta prueba, por lo que fue una teoría un poco cuestionada, pero las aportaciones de Alan sus ideas fueron fundamentales para la actual inteligencia artificial. Pero entonces llegamos al punto, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a que la inteligencia artificial se llamase inteligencia artificial como la conocemos ahorita? Ok. Bueno, que a principios de la década de los 50, en el campo que estudiaba la IA aún no tenía ese nombre. Entonces era más conocido como el campo de las máquinas pensantes, o cibernética, o teoría de autómatas y procesamiento complejo de la información, ya que existía pues una diversidad de orientaciones conceptuales en este campo. Entonces, hasta que John McCarthy, el señor de esta foto, en el año 56, en una conferencia organizada por él y sus colaboradores en el Dartmouth College, eligió junto con sus colaboradores el término inteligencia artificial para este campo, pues que estudiaba las máquinas pensantes, el aprendizaje, la inteligencia. Por lo que hasta el día de hoy, pues seguimos utilizando comúnmente el término inteligencia artificial. En este campo, pues que estudia algoritmos para clasificación, de predicción, de pronóstico, de agrupación, ¿no? Respecto a la definición como tal, no existe una sola definición de inteligencia artificial. O sea, si buscan o leen, van a encontrar muchas definiciones, pero existen como 4 diferentes enfoques desde donde podemos definirla. Desde los sistemas, que son sistemas que piensan como humanos, o sistemas que actúan como humanos, o sistemas que piensan racionalmente, o sistemas que actúan racionalmente. La inteligencia artificial no ha sido tan popular, o bueno, no sé, no era tan popular, aunque años atrás, ya tiene muchos años que se comenzó este camino de la inteligencia artificial, desde antes de que se llamara inteligencia artificial. Entonces, a principios de la década de los 50, más o menos por acá, el campo que ahora se conoce como IA, aún no tenía ese nombre, era más conocido como el campo de las máquinas pensantes. Pero la IA, pues no ha sido tan popular, ¿no? En los años pasados. Entonces, en los inicios de la inteligencia artificial, cuando aún no se conocía como IA, ya existían sistemas expertos a los cuales se les programaban conjuntos de reglas específicas para hacer una determinada tarea. Fueron muy populares, pero con problemas como clasificación de imágenes o procesamiento del lenguaje natural, pues no podían contender. Ya que no se basaban en aprendizaje, sino más bien en escribir reglas dadas por el usuario para tareas específicas.
Entonces es importante señalar que los sistemas expertos están considerados dentro de la IA porque intentaban resolver problemas complejos, aunque no fueron suficientemente buenos. Depende del problema, o sea, si es un problema muy complejo, con un sistema experto no lo podrías resolver. Necesitarías demasiadas reglas que saldría fuera del rango de lo que puedes computar, ¿no? Entonces, han existido como 3 épocas importantes donde ha evolucionado la inteligencia artificial. Comenzando como por la época 1, o que fue conocida como cibernética, antes de que se llamara ya, y se desarrolló entre los años 40 y los años 60, donde los avances más destacados fueron los realizados por Bakulov y Pitts. Ellos desarrollaron un primer modelo bioinspirado en el funcionamiento de una red neuronal biológica y lo denominaron una neurona artificial. Esta neurona artificial acepta entradas binarias, realiza una suma ponderada entre las entradas y los pesos y produce una salida binaria entre 0 y 1. Está basada en determinar el valor. Eso se determina a partir de un valor de umbral que se puede ir ajustando. En esta versión todavía no, pero esto se puede utilizar principalmente para problemas de clasificación que son linealmente separables. Entonces, en esta época de la cibernética, en 1949, otro investigador, Hebb, utilizó modelos matemáticos para abordar el concepto del aprendizaje mediante el refuerzo y la asociación. En 1958, Rosenblatt idea un tipo de sistema denominado máquina de aprendizaje, que tal vez, no sé, algunos lo habrán escuchado, que hablan de perceptrones, o se ha escuchado mucho, ¿no?, en la literatura o así, de los perceptrones, que ponían en práctica la teoría del reconocimiento de patrones. Y se demostró que al entrenar un perceptrón, usando un conjunto de datos de entrenamiento que son linealmente separables, se podía obtener una solución en un número finito de iteraciones. Esto conseguía pues separar, ¿no?, correctamente las clases representadas por los patrones del conjunto de entrenamiento. Esto fue en el 58. Pero las expectativas pues se desvanecieron un poco pronto, ya que pues estos avances eran insuficientes para la mayoría de las tareas de reconocimiento de patrones de significancia práctica, o más bien de problemas reales. Un ejemplo de esta deficiencia está que en el modelo del perceptrón, el de Rosenblatt, fue el análisis realizado por Minsky y Paper en el 69, donde se comprobó que un perceptrón era incapaz de implementar una función como la compuerta lógica short o exclusiva, ya que este problema no es linealmente separable con una sola recta. Pues, o sea, este problema estancó a la inteligencia artificial por más o menos como una década. Si podemos ver aquí el OR exclusivo, donde el rojo, o sea, si quisiéramos dividir esto, que es la gráfica de OR exclusivo, no lo podemos hacer con una línea, con un solo hiperplano. Necesitamos tener una segunda recta que nos ayude a clasificar correctamente las salidas. Entonces, este fue un problema que sí fue muy impactante para la IA y estancó muchas investigaciones, hasta que llegó la segunda época, que consta de 1980 al 95, que fue conocida como conexionismo, donde por fin se pudo encontrar una solución a problemas más complejos, ¿no?, como el de la compuerta XOR, donde necesitas más de un hiperplano para dividir un conjunto de datos, para clasificarlos correctamente. Entonces,
Roman Hart, Hinton y Williams en el 86 desarrollaron nuevos algoritmos de entrenamiento para perceptrón multicapa. Y entonces para ello usaron el método conocido como backpropagation o propagación del error hacia atrás. Dicha regla pues, se ha podido aplicar en algunos problemas de interés práctico. Por este motivo, pues las máquinas de tipo perceptrón multicapa constituyen uno de los principales modelos de redes neuronales que hasta la fecha se siguen aplicando. Estas redes constan de capas ocultas, capas de entrada y capas de salida. Pueden tener más de una, pero no pueden pasarse como de 2 o 3, depende el problema, ¿no?, que quieras resolver. En esta época del conexionismo, a este campo ya se le conocía como inteligencia artificial. Y desde estos años empezaron a aplicar algoritmos de machine learning, o también conocidos como aprendizaje de máquina. De ahí saltamos a la tercera época, tercera ola, por así decir, donde comenzó aproximadamente en el 2006. Esta época es conocida como donde más se implementaron algoritmos de deep learning. Yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado más el concepto de deep learning que cibernética o conexionismo, ¿no? O sea, es como que más actual. Y básicamente estos algoritmos de deep learning se emplean para resolver problemas con mucha complejidad. Una de estas complejidades es la gran cantidad de datos que ahora tenemos disponible para resolver diferentes problemas, además de que pues tienen la capacidad de extraer características de forma jerárquicas y por ende tener mejores resultados. Entonces, actualmente pues nos encontramos en la tercera época, que es donde más avances se han tenido en cuestión de arquitecturas, de nuevas redes, de nuevos modelos, y también en cuestión de datos, de las cuales pues queremos abstraer conocimiento, ¿no? Entonces se ha tenido un gran avance, esto debido al Big Data. Recordemos que estamos en la época, en la era de los datos, y los datos pues son conocimiento, ¿no? Entonces, junto con mejores arquitecturas de hardware, esto nos permite tener a nuestro alcance la posibilidad pues de realizar grandes cantidades de cálculos en una sola computadora pues, medianamente poderosa, o también poder hacerlo desde la nube. Nosotros podemos ser capaces de resolver problemas más complejos que los que se resolvían en los años 50, en los años 40, ¿no? En los que se podían resolver, gracias a que ya tenemos más capacidad de cómputo, a diferencia de que años anteriores, pues, no se tenía esa capacidad de cómputo que ahora se tiene. Y entonces, para entender qué es el deep learning, que es lo que actualmente las técnicas de IA, lo que más se aplica, ¿no?, a problemas reales y complejos, pues antes de eso tenemos que tener en cuenta algunos conceptos importantes. El deep learning, pues es una rama del machine learning que a su vez es una rama de la inteligencia artificial. Recordemos que el desafío de la inteligencia artificial es resolver tareas que son fáciles de realizar para las personas, pero difíciles de describir de manera formal. Entonces, por ejemplo, como ya lo mencioné anteriormente, la tarea de clasificar imágenes de perros y gatos, para nosotros es fácil diferenciarlos, ¿no? Pero para una máquina, pues sí es complicado, porque necesita abstraer características, necesita extraer patrones que marquen la diferencia entre un perro y un gato. De esto deriva un aspecto pues, importante, que es el cómo nosotros representamos los datos para que un algoritmo de IA obtenga conocimiento. Entonces, para el ejemplo de la clasificación de perros y gatos, esto quiere decir que se obtengan patrones que ayuden a saber qué es lo que hace a un perro ser un perro y verse como un perro, y a un gato ser un gato y verse como un gato, ¿no?, de manera visual. Pero entonces, ¿qué relación existe entre el machine learning y el deep learning? Porque siempre los hemos escuchado, ¿no?, que machine learning, que deep learning. Pero pues, ¿qué diferencia tienen o qué relación tienen? Bueno,
La diferencia entre estos dos campos cae en la parte en cómo se extraen las características de las imágenes o de los datos que nosotros le damos. Entonces, para dejar preparados los datos de manera que el algoritmo de Machine Learning, el algoritmo de clasificación en este caso, pueda analizar esos datos, entrenar el modelo y hacer sus predicciones. Un ejemplo podría ser la clasificación de perros y gatos en imágenes, como ya lo he mencionado, en la que se tiene que realizar un preprocesamiento de esas imágenes por aparte, donde pueda determinar esas características a partir del color, la altura, la forma, cosas específicas que diferencian a un perro de un gato. De manera que el clasificador pues, pueda, sobre ese vector de características que nosotros ya le estamos dando, pueda establecer si la imagen que le damos de entrada es un perro o un gato. Entonces, y el Deep Learning lo que hace es que todo el proceso de la extracción de características manuales que se hace en Machine Learning, estas técnicas de Deep Learning lo hacen por sí solos. Ya la red lo hace solito. Este modelo aprende a extraer las características de las imágenes que le introduces automáticamente. Las características que permiten diferenciar entre la clase perro o la clase gato, el modelo de Deep Learning automáticamente encuentra patrones y no tienes que realizar de manera manual identificar esas características. Porque existen características que un humano no podría nunca distinguir, pero un modelo de Deep Learning sí. Entonces, hay modelos de Deep Learning como las redes neuronales convolucionales, que son con las que podemos realizar este tipo de tareas de clasificación de imágenes o matrices de datos, porque estas técnicas de Deep Learning, la CNN, se basa en convoluciones, las cuales pues, son operaciones matemáticas contra una matriz llamada kernel o filtro que va recorriendo una imagen. Y al recorrer las imágenes, o sea, eso se llama convolución, va extrayendo características de nuestras imágenes en cada capa oculta. Entonces, por ejemplo, si tenemos una capa oculta, tenemos 3 capas ocultas, le metemos una imagen de rostro, puede que en la primera capa, a partir de esas convoluciones, obtengamos características más abstractas, por ejemplo, bordes, líneas, esquinas. La segunda capa puede que se encargue de extraer ya regiones menos abstractas, ya que, por ejemplo, un ojo, una boca. Y las siguientes capas ocultas, pues ya tienen una información menos abstracta, por así decir, y ya en la salida, pues ya dependiendo de cuántas capas nosotros tenemos, cuántas características abstrajo el modelo, podemos tener una salida, un resultado con una exactitud deseada, ¿no? O sea, que sea óptimo el modelo. Entonces, para que todo lo que acabamos de ver funcione, las redes neuronales, las redes convolucionales, el machine learning, el deep learning, para que todo esto funcione, vamos a ver de forma breve la unidad fundamental de los modelos de deep learning y de machine learning. Y el modelo fundamental de esto es una unidad, una neurona artificial. ¿Qué es una neurona artificial? Si nos damos cuenta, Machine Learning, pues tienes una conexión de muchas, pues, de capas, no tantas capas ocultas, y en Deep Learning tienes más capas ocultas y abstraes características, ¿no? Pero cada una de estas bolitas que vemos aquí hace una cantidad de cálculos que podemos ver en esta imagen, que es lo que hace una sola neurona, tiene que hacer lo siguiente, ¿no? Una neurona recibe entradas, en este caso pueden ser nuestras características, nuestros píxeles de una imagen,
por ejemplo, de un gato. Entonces vamos a agarrar los píxeles de una imagen de 512 por 512 y hacemos un vector, lo aplanamos y esas van a ser nuestras características de entrada. Cada característica va a tener asociado un peso. Como biológicamente las neuronas tienen pesos sinápticos y como estos están bien inspirados en las neuronas, nuestras neuronas, ¿no? Las neuronas que tienen los humanos. Entonces también aquí se le le asocia pesos sinápticos a cada una de nuestras entradas, en donde en la unidad, ahora sí en la neurona, que va a hacer los cálculos, lo que hace es una suma ponderada de las entradas con sus pesos. A esa suma ponderada se le suma un valor Bias. El valor Bias es el intercepto y también lo podemos ver como el valor que también va a ser qué tan perceptible va a ser que una neurona se active o no. Seguido de tener un valor de la suma ponderada, pasamos a una función de activación que esta va a definir si se supera o no se supera un umbral. Si se supera el umbral, vamos a tener un valor, si no se supera, vamos a tener uno distinto, ¿no? Y esto nos va a dar una salida, que por lo regular en la notación siempre se ve como una Y, Y gorrito, que esta es la salida predicha por esta neurona. Pero si nosotros tenemos nuestra imagen y nosotros sabemos cuál es la salida, la comparamos con la salida que nos dio. Por ejemplo, si era una imagen de un perro y la salida aquí salió que era un perro, entonces comparamos qué tan diferente fue la salida que nos dio con la salida que debería de ser. Entonces hacemos esto para todos nuestros ejemplos de entrada y obtenemos lo que se llama función costo. La función costo engloba para todas nuestras entradas que también lo está haciendo el modelo. Entonces, lo que nosotros queremos es minimizar estos parámetros que son los que intervienen, los pesos y el Bias, los que intervienen para que la función costo sea la mínima. Entonces, nosotros queremos minimizar la función costo. Entonces, para realizar esto, necesitamos hacer la optimización de nuestros parámetros W y Bias, y esto lo puedes realizar por medio de, pues puedes usar gradiente descendente, existen otras formas también, pero son muy parecidas al gradiente descendente, que lo que van haciendo es midiendo qué tanto cambian respecto a cómo se mueven en una función, ¿no? Y esto nos va a dar un valor que es con lo que vamos a actualizar nuestros pesos. Esto lo hacemos para una iteración o una época, por así decir, pero es iterativo, lo tenemos que realizar varias veces hasta que nuestra función se minimice a un mínimo global. Entonces, de esa forma ya tendríamos nuestro modelo entrenado y entonces le tendríamos que meter una imagen y sería más probable que la salida sea correcta, ¿no? Entonces, esta unidad que vemos aquí, la neurona artificial, hace lo mismo. Cada una de estas recibe y hace un cálculo igual, pero con distintos datos, ¿no? Entonces, esto conlleva mucha cantidad de operaciones de cálculo que se tiene que realizar. Por eso a veces los problemas, anteriormente, hace años atrás, los problemas no podían resolverse con la arquitectura que existía en los años 50 o en los años 40, ¿no? Pero ahora ya tenemos arquitecturas un poquito mejores, ¿no? Mucho mejores, que nos permite entrenar modelos con muchas capas ocultas, no solo con 3, sino con más de 3, 5 más. Entonces, esto es lo fundamental del deep learning o el machine learning. Entender cómo funciona una neurona. Ahora, actualmente, ¿qué aplicaciones usan IA? Porque ya vimos que existen muchas aplicaciones que aplican inteligencia artificial, pero bueno, aquí les comparto algunas. Por ejemplo, Google BERT, que lo que hace es analiza frases de búsqueda en ambas direcciones. Esto es
que considera la palabra situada a la izquierda y a la derecha de cada palabra clave, y así puede relacionar todas las palabras de una consulta entre sí, en lugar de considerarla de manera individual. Y esto ayuda a que nos dé mejores resultados una búsqueda en Google. Otra aplicación es Wombo, que tú le puedes dar, o sea, hace que tú le metes una imagen y seleccionas como una canción o sí, una canción, y hace que parezca que tú estuvieras moviendo los labios. Esto aplica Machine Learning y visión artificial en una red neuronal entrenada para determinar que también se ajustan una descripción de texto a una imagen, ¿no? También otro que yo creo que tal vez lo escucharon o lo vieron o lo aplicaron, lo usaron, fue el de Deep Nostalgia, que era capaz de animar fotografías antiguas y te hacía un clip como de 5 segundos donde podías ver a la persona cerrando los ojos o sonriendo. Esto básicamente era Deep Learning. Otra aplicación de la inteligencia artificial que está siendo como que muy impactante, no sé si la han escuchado, se llama AlphaFold. Esta aplicación lo que hace es predecir estructuras de proteínas. Y pues ya lo hace a exactitudes pues altas. Pues es un gran avance, ¿no? Y esto usa Deep Learning. Otra aplicación es el chatbot Lambda de Google. Este chatbot fue entrenado con técnicas de Deep Learning, con grandes cantidades de texto, aproximadamente 1.5 billones de palabras, y tiene la capacidad de crear respuestas fluidas, como si estuvieras hablando con un humano, ¿no? O sea, es como que si ya estuviésemos cumpliendo lo del test de Turing. También está DALL-E, que es un generador de imágenes a partir de una descripción de texto. También está OpenAI, que es la empresa que hizo GPT-3, que es un generador de texto y utiliza la inteligencia artificial para que los usuarios puedan crear textos naturalmente complejos, siempre que se ajuste al contexto de los temas. O sea, tú le puedes decir, quiero que me escribas un cuento, le puedes decir los personajes y las situaciones, y GPT-3 te lo va a escribir como si un humano te estuviera escribiendo correctamente una historia, ¿no? O sea, es muy sorprendente. GPT-3 fue entrenado, es parte del procesamiento del lenguaje natural y fue entrenado con información de Internet. Otras aplicaciones es GitHub Copilot, que es una inteligencia artificial que programa. Otra también es Stable Diffusion, que también hace generación de imágenes a partir de texto. Aquí de DALL-E, que es como que la aplicación que más me ha llamado la atención, quería mostrarles un ejemplo de cómo es que funciona. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? No se quedó estática. A ver. Ajá, por ejemplo, aquí podemos poner así cosas bien, por ejemplo, ¿qué podemos buscar? Dog, fish. Vamos a crear una imagen. Styles. Mexicano. A ver qué nos genera. Se requiere not following now. A ver. Mejor vamos a buscar cat purple. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad?
O sea, estas imágenes no son fotografías guardadas, estas son imágenes generadas a partir de una red profunda que usa, que entrenó con imágenes de Internet. Estas imágenes que vemos no son fotografías, son generadores de fotografías artificiales, o sea, que no existen, pero que las generó el modelo. Entonces, a mí se me hace muy sorprendente esta aplicación de DALL-E, así como pues todas las que les he mencionado, y que seguramente ustedes han visto, han escuchado o han probado alguna. Y si no, por ejemplo, la de DALL-E la pueden probar, se pueden registrar y probar algunos captions, o igual Stable Diffusion también y es parecido. Tú le pones qué es lo que quieres en texto y te lo va a generar. Ahora, si a ustedes les llama la atención la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, pero no saben cómo comenzar a hacer, no sé, sus pininos o así, primero que nada, pues necesitan tener skills de programación, por lo menos, ¿no? O sea, pueden usar cualquier lenguaje de programación para programar IAs o cualquier algoritmo de inteligencia artificial, pero pues, últimamente pues siento que es más recomendable usar Python porque tiene como mucho soporte en la comunidad. O sea, también puedes usar Julia, que es un otro lenguaje de programación que no es tan popular como Python, pero también fue creado con el objetivo de crear modelos también de inteligencia artificial, además de los demás lenguajes de programación como C, como hasta MATLAB podrían usar, pero pues yo les recomiendo empezar con Python. Y respecto a los cursos, pues si van a llevar la materia de inteligencia artificial, les recomiendo que vayan implementando lo que vayan viendo en sus cursos, porque no hay mejor forma de poder entender y apasionarse por la IA si no implementas y ves los resultados, ¿no? O sea, ya entrenar tus modelos, por más chiquitos que sean, pero entrenarlos y ver cómo funciona, cómo se van optimizando esos pesos, cómo le metes una entrada y sale una salida que aprendió el modelo. Entonces, llevar cursos pues es importante, ¿no? El otro o importante y que está súper bien, ¿no? Es que ya existen librerías como TensorFlow o como Keras o como PyTorch, en donde que puedes usar tanto con Python, con Julia y con otros lenguajes de programación, que ya no tienes que programar específicamente cada neurona, o sea, programar tus vectores multiplicados por las entradas, y o sea, ya no tienes que hacerlo tan a mano. Puedes usar estas librerías e implementar una red neuronal o un modelo de deep learning mucho más rápido. Y entonces esto nos facilita mucho la vida para hacer modelos de inteligencia artificial, deep learning o de machine learning. O de agrupamiento también. Pero y entonces necesitamos datos, ¿no? Porque queremos resolver un problema y a veces, pues, si nosotros no tenemos un problema real, pues queremos practicar con algún set de datos que hay en Internet. Entonces, MNIST de Keras ya tiene como guardado varios datasets que tú puedes bajar con una línea de código y empezar a entrenar tus modelos. Si no es así, también puedes entrar a Kaggle y ahí hay un espacio de datasets donde puedes bajarte datasets de varios tipos de temas. Y si no existe una base de datos de lo que tú quieras hacer, pero esa información esté en Internet, pero no esté como tal, como una base de datos, pues puedes aplicar Scrappy, que es obtener de una página valores que tú necesitas de forma estructurada para que hagas tu propia base de datos. Entonces, para obtener datos y practicar, pues puedes encontrar muchos lugares donde haya datos para que puedas implementar tu primera red o para que vayan probando cómo funciona, ¿no? Y ahora, pues, si nos preguntamos, ¿no? Y si no tengo una supercomputadora,
pues, ¿qué puedo hacer, no? O sea, porque pensamos, no, que son muchos cálculos, mi compu no va a soportar los cálculos. Pues ya existen muchas plataformas. Bueno, yo más he visto o he usado dos. Una que es Google Colab, que yo creo que ya la conocen o la deberían de conocer o la van a conocer, que es Google Collaboratory, que tú puedes programar ahí. O sea, si tienes una cuenta de Google, tú puedes entrar a Google Colab e iniciar a programar con Python y cargar tus librerías, cargar tus datos y entrenar en la nube, sin necesidad de que instales nada en tu computadora. Entonces ahí pueden hacer sus primeras prácticas y ver cómo funciona. De igual forma está el Amazon Web Service, que es un servicio en la nube para poder programar, puedes programar aplicaciones de IA. Entonces siento que si a alguien le interesa entrar al mundo de la inteligencia artificial, puede comenzar siguiendo estos pasos, ¿no? Sabiendo programar, o por lo menos tener un skill medio de programación mínimo, viendo cursos, usando librerías, obteniendo datos y usando las plataformas en la nube para que todo sea más fácil. Entonces, yo creo que con esto, pues, es fácil comenzar en la inteligencia artificial y hacer tus primeros modelos. Bueno, yo para culminar, pues les dejé estas dos frases aquí que lo que dicen es que una computadora debería ser llamada inteligente si pudiese engañar a un humano, haciéndole creer que es un humano, que fue un humano, que es un humano, ¿no? Entonces tendría que merecer ser llamado inteligente. Y estas dos frases las dijo Alan Turing, ¿no? Las máquinas las máquinas me sorprenden con frecuencia. Y pues sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, estos son mis datos de contacto. Pueden escribirme o no sé. Sería todo. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Nada? Yo quisiera hacer una pregunta, si me lo permite, maestra. Sí, claro, adelante. ¿Cuál es la relación que tú en tu experiencia consideras que hay entre la inteligencia artificial y la ciencia de datos? Bueno, la ciencia de datos hace uso de las técnicas de inteligencia artificial, pero en la ciencia de datos también va inmerso la parte del preprocesamiento de datos, que esa parte tal vez la omitimos un poco, pero en realidad ya cuando implementas, por ejemplo, para una empresa quieres saber, no sé, qué es lo que más vende una empresa y tienes que hacer un análisis primero, un análisis exploratorio de tus datos, todavía no hacer modelos, sino un análisis exploratorio de tus datos para que posterior a eso ya puedas aplicar técnicas de inteligencia artificial, puede ser machine learning o deep learning. Entonces, sí está relacionado a deep learning o machine learning, pero también toma en cuenta la parte del preprocesamiento, que a veces es como que lo más, bueno, es como complicado también de realizar. Ok, muy bien, muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues quisiera que le diéramos un aplauso a la maestra. Te agradecemos muchísimo, maestra Aida. Es un nombre muy poco común. Sí, lo sé. Pues agradecemos esta plática para nuestros estudiantes. Bueno, quiero comentarte que hay estudiantes aquí de séptimo,
cuatrimestre, que el próximo cuatrimestre van a llevar inteligencia artificial. Y tengo alumnos de primero que apenas están iniciando la carrera con nosotros y que, bueno, la idea es entusiasmarlos, ¿no? Con todas las áreas de oportunidad que esta carrera tiene, ¿no? Pues de antemano yo te agradezco muchísimo el espacio, tu tiempo, tu disponibilidad, y no sé de qué manera pudiéramos tomar una foto grupal. Como decimos nosotros, que ve que pusimos la pantalla y ya empezamos. Pero tendría que pararse los chicos de este lado. ¿Cómo? No, porque puedo voltear aquí la cámara, ¿Sí? y ya les digo la compu y ya les tomo una foto. Nada más para ver si nos das oportunidad de tomar una foto grupal. Claro. Nada más para que salgan. Claro que sí. Aparte, también les agradezco por darme la oportunidad de compartirles este tema que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, No, pues, cualquier otra plática que quieras, estamos abiertos, ¿no? Aquí claro. a la posibilidad. Gracias. Entonces voy a poner la computadora para acá, para que salgamos todos. Pero voy a desconectar un tantito el... Perdón. ¿Así? ¿Tomarlo así? Ajá, ¿Es la idea? Ah, bueno, ahí está. Listo. Todavía no soy. Para cerrar. Nada más que ya con mi bocina la... Ah, sí. Es que para que ya queda más. Ahí está. Sí nos oye, pero ya con la bocina. Ahí está. Ajá, ahí está. Pónganse. ¿Usted la va a tomar? Sí. Salimos ahí, ¿no? Voy a tomarlo por pedacitos para que salgan todos y luego... Ah, ahora casi, pero ahora voy. Panorámica. Ahora sí, todos con esta cara. Ahí va. Una más, chicos, corta, nada más, corta. Salió maravillosa. Ahí voy, espérame, pero una más, por favor, antes de... No se muevan, sigan sonriendo. Ahí va. Ahí está. Muchísimas gracias, maestra. Y a ustedes también. Ahora, chicas, porfa, apóyenme en llevarlas hasta donde. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.